Perú Opinión, Julio Caballero. Queridos amigos, tenemos que insistir una vez más que el pacto social que tiene el Perú es eso, la Constitución peruana. ¿Esto qué significa? Que todos los peruanos, como ya lo hemos comentado en el pasado, tenemos una fórmula con reglas claras para poder sacar adelante nuestros emprendimientos, nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestro estilo de vida, nuestras aspiraciones y nuestro desarrollo, entre muchísimas otras cosas. El Perú, como ya lo hemos dicho, es un país laico, no es un país ateo. Eso lo dice la Constitución. Eso nos permite a todos defender nuestra fe. También nos permite aceptar la fe de los demás. En el Perú nos han ido metiendo personas que no son de nuestra forma de pensar, que normalmente es gente que tiene un pensamiento sesgado hacia la izquierda, que no son nuestros enemigos, pero que sí son nuestros antagonistas. Nos han ido orillando a pensar que hay que matar o morir. Y eso en un país civilizado no es una estructura de desarrollo, es una estructura de destrucción. Es una estructura de destrucción que se ha venido manipulando desde hace décadas atrás. Entonces, hemos ido viendo cómo culturas como la argentina, la chilena, la uruguaya, la misma boliviana, nosotros, Brasil, Venezuela, Colombia, las Guyanas, etc., han ido perdiendo su identidad. Y es fácil. Si nosotros simplemente vemos cómo están las cosas, nos vamos a dar cuenta que ese sentimiento de revancha, de perdedores, de desilusión que tiene la música aborigen nuestra, que se ha ido contagiando de la música caribeña, que es movida, alegre y divertida, se ha ido llenando de letras abusivas, se ha ido llenando de letras agresivas, se ha ido llenando de letras de contraste, de reto y de abuso. Esto es una demostración que hemos ido perdiendo el nivel de cultura que nos promete la Constitución. El Perú muchas veces ha sido definido como un país multicultural. Eso es muy bonito, pero eso es multicultural en el pasado. Lo multicultural, que es parte de nuestra historia, tiene como propósito y línea de desarrollo llegar a una conciencia colectiva nacional. Sabernos que somos ciudadanos de una nación, no solo de un país, sino de una nación. Entonces, poco a poco, estas personas de sesgo de izquierda, que vivían pensando que todo era de ellos y que nada era de los demás, empezaron a tomar conciencia que son los menos. Y para desgracia de la gente de izquierda, no solamente son los menos, sino que están totalmente atomizados. Se han dividido, y así hemos tenido partidos que tenían a un representante muy carismático, si se le quiere decir, por ejemplo, a Javier Díaz-Canseco, hijo de una rancia aristocracia, lleno de plata, dueño de acciones por todos lados, por ejemplo, la que desató uno de los conflictos más grandes que tuvo, que lo censuraron en el Congreso, tenía acciones de Bacus. Y él quería que sus acciones comunes se convirtieran en acciones de fundadores. Porque como tenía varios cientos de miles de acciones, él quería tener más poder. Y él era un representante de uno de los partidos atomizados de la ultraizquierda del Perú. El Partido Comunista Peruano, conocido por muchos de nosotros como Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, es otra de esas facciones atomizadas de la izquierda, pero de las más radicales, de las que decidieron no esperar, de las que aceptaron que el poder nace del fusil,
y desangraron al Perú. Al final, la misma izquierda, esa saboteadora que hemos vivido durante 21 años, le hizo creer a todo el mundo que Sendero Luminoso no había matado a la cantidad de personas que sabíamos que había matado, sino que era 3 veces más. Y que esas personas muertas, que eran 3 veces más de lo que se sabía que Sendero Luminoso había matado, además tenía que ser resarcidas por el Estado peruano. Sendero Luminoso fue un fenómeno promovido por la ultraizquierda que, a pesar de haber perdido frente a una sociedad que se agrupó en torno a una constitución, ideológicamente tuvieron el soporte de esos palabreadores de izquierda que, en lugar de decir blanco, te inventan una fórmula muy vistosa de decirlo. Por ejemplo, un color que perdió matices y que ha dejado de tener ningún otro brillo que no sea el del tono único sin color. Te han explicado blanco, pero te lo han dicho con 80 palabras. Tú quieres entretenerte, entra a cualquier entrevista de YouTube de cualquier dirigente de izquierda. Escúchalo hablar 1 minuto y en ese minuto después tú sacas en limpio qué cosa te dijo. Veremos pues, queridos amigos, peruanos libres, que la izquierda ha aprendido a manipular muy bien el idioma. Y el idioma trasciende en una narrativa que hace que la gente de bien, la gente humilde, la gente de buena entraña, les crea. ¿Quién en el Perú no va a querer que todos vivan mejor? Habría que estar loco para que alguien diga, yo no quiero que alguien viva mejor. Todos queremos que alguien viva mejor, pero la izquierda quiere que alguien viva mejor a expensas de otro. La izquierda quiere que el Estado asuma esa responsabilidad por completo. La izquierda quiere que hoy día nadie hable de izquierda y de derecha. La izquierda quiere que todos estemos en el mismo saco. Pero son los dirigentes de izquierda los que quieren ser los que dirijan la gestión del Estado. Me rectifico, el Estado, porque la izquierda no tiene gestión. Lo que tiene es narrativa, no tiene gestión. La izquierda describe la realidad como a la izquierda mejor le parece. No tiene importancia si tiene contacto con la realidad o no. Hace que la gente de bien crea que lo que se le ha dicho es la realidad. Y normalmente esta interpretación no tiene contacto con la realidad, no la tiene. Ese es el problema que estamos viviendo hoy. El gobierno que tiene la persona que con fraude o no llegó al Palacio de Gobierno, no le está dando soporte al desarrollo empresarial, no le está dando soporte al desarrollo del emprendedor, no está considerando qué es lo que tiene que hacer una empresa o una persona para el desarrollo comercial de algún producto. No le está prestando atención a eso. No está teniendo en consideración la necesidad de la gente. Y se están escondiendo detrás de la urgencia de la pandemia. Pandemia que les ha metido un severo cabe a todas estas organizaciones que nos han estructurado un protocolo. Un protocolo que ha sido un fracaso desde hace 2 años en que lo implantaron, hasta el día de hoy. La propia pandemia ha evolucionado de tal manera que hoy día es difícil que un ciudadano contagiado con el COVID-19 llegue a una unidad de cuidados intensivos, y si llegara es difícil que muriera. Desgraciadamente,
Las personas que han llegado a unidad de cuidados intensivos, cuando empezó la pandemia, son las que tenían problemas preexistentes. Y el protocolo ensamblado por la Organización Mundial de la Salud e impuesto en países de autoridades mediocres como el nuestro, y que aceptaron a rajatabla, ni siquiera tuvimos la oportunidad de poder desarrollar un sistema de autopsias para saber qué cosa había matado a la persona. Entonces, en el mismo costal, con el perdón de la expresión, se metieron cientos de miles de cuerpos metidos en bolsas negras y que los parientes nunca llegaron a saber qué había pasado con su muerte. Nos pasaron por encima. No teníamos derecho a voz, no teníamos derecho a voto, pero el Estado, el gobierno, dirigido por autoridades perfectamente corrompidas y corruptas, nunca estableció una estrategia válida para poder enfrentar el problema del COVID. Nosotros deberíamos habernos contagiado todos de COVID y deberíamos haber podido enfrentar el problema del contagio y estar acá sentados como yo, que 2 veces he estado contagiado de COVID y que he tenido las 3 dosis de vacunas que me han puesto. Y acá estoy. No tengo ninguna secuela, no tengo problemas de salud y acá estoy. Soy una de las personas bendecidas que no ha sufrido un estrago mayor. Pero las personas que sí sufrieron el estrago mayor son las que no tuvieron la oportunidad de llegar a una cama UCI, son las que no tuvieron la oportunidad de solventar más de 1 o 2 balones de oxígeno a 10.000 soles cada uno. Son las personas que no tuvieron asistencia en el momento en que la necesitaron, porque nuestras autoridades no tomaron las previsiones, no compraron equipos de protección personal, no compraron pruebas moleculares, no compraron los reactivos necesarios para hacerle el seguimiento a los infectados y no se atendió a los contagiados a la velocidad que se debió haber atendido. Esto lo que ocasionó fue un efecto cascada que empezó a contagiar a mucha gente. Eso hubiera sido un éxito, repito, debimos habernos contagiado todos. Pero las autoridades corruptas que teníamos no habían tomado la precaución para atender a la mayor cantidad de gente. Conclusión, teníamos a ministros de salud diciendo que esto estaba controlado, pero que era muy difícil controlarlo como ellos querían, que estaban en contacto para la compra de lo que les acabo de decir, equipo de protección personal, pruebas moleculares, médicos para que nos dieran atención, y lo que era más importante, apenas se anunció, el comprar vacunas. El Perú ha sido uno de los países que peor ha tratado esto. No solamente la pandemia, sino la compra de vacunas. Todo el año que el señor Vizcarra atendió el problema, con los ministros de salud que tuvo, lo único que ha demostrado es que fue una persona no confiable. Se le murieron 140.000 personas y él echó la culpa a la pandemia. Teníamos hospitales cerrados, colegios cerrados, niños que en 2 años, al salir de su colegio para enfrentar la vida como posibles técnicos o profesionales, están mal formados. Estoy hablando de la educación pública, no estoy hablando de la educación privada. La educación privada reaccionó rápidamente y evolucionó rápidamente. Entonces la diferencia entre una y otra educación se está haciendo mucho más notoria hoy día que lo que pasaba hace 10 años, o 15, o 20. El problema educativo en el Perú empezó a ser controlado, pero mientras siguiera vivo el SUTEP, iba a ser un problema mal controlado. Se han dado cuenta el nivel de educación que tiene nuestra principal autoridad el día de hoy.
¿Se han dado cuenta de cómo no puede explicar lo que trata de explicar ni aún leyéndolo? Entonces, volviendo a nuestro punto principal, el problema coyuntural que estamos teniendo hoy día en el Perú es que nuestras autoridades no han sido preparadas para ser autoridades. Confesión de nuestra primera autoridad. Nadie lo preparó. Y a su vez toda la gente que le ha invitado a integrarse al gobierno tampoco ha sido preparada. Lo estamos viendo en cada informe que vemos los domingos en la televisión privada. Tanto a favor como en contra del régimen, porque no hay mucho que rescatar. El día de hoy, Lima ha sido declarado en emergencia y el día de hoy, usted, yo, cualquiera, puede ser detenido en la calle bajo presunción de cualquier cosa. Y no sabemos si volveremos a nuestra casa, porque podemos ser acusados de cualquier cosa. Se están preparando las fórmulas que este personaje que tenemos de presidente de la República tiene ensambladas en la cabeza para que aquello que se dijo al principio, nos van a expropiar nuestros departamentos, nos van a quitar nuestros carros, vamos a perder nuestro trabajo, vamos a tener una educación totalmente comunista, va a haber solo un politburó. Eso en 6 meses no se hace, amigos, no se hace en 6 meses, pero sí se ponen las infiltraciones necesarias para lograrlo. El señor Chávez, el mayor admirador de Juan Velasco Alvarado, el dictador más destructor que ha tenido el Perú, no lo hizo al mes de ser presidente de Venezuela. Lo hizo cuando ya tenía infiltrado al gobierno venezolano para lograr sus objetivos. En este caso, nosotros lo que estamos viendo es que el predecesor de este gobierno hizo destrucción total de lo que es el derecho positivo. Nosotros podemos afirmar que mientras no nos demuestren que somos culpables de algo, seguimos siendo inocentes. Con la destrucción del derecho positivo no hay ningún inocente, todos somos culpables. ¿Por qué razón? Porque puede aparecer un individuo deleznable que salga en cadena televisiva a nivel nacional diciendo que cierra el Congreso por una negación fáctica. Yo también puedo salir a decir, mi camarógrafo me está mirando con cara de burlón, ya no tiene trabajo, porque yo no acepto que se burlen de mí. Y el Señor no se ha burlado de mí, pero yo lo estoy diciendo. ¿Eso queremos los peruanos? ¿De verdad queremos que el día de mañana salgamos de nuestra casa y aparezcan 5 o 6 vecinos con un chicote en la mano o un látigo y que nos agarren a latigazos porque sacamos nuestra basura 15 minutos antes del tiempo en que hay que sacarla? ¿Eso queremos realmente? ¿Queremos volver a la prehistoria legal? ¿Queremos dejar de tener derechos reales y empezar a tener derechos tribales, como lo está proponiendo la autoridad que tenemos el día de hoy, en que hay que salir, alguien de su gobierno tiene que salir a explicar lo que quiso tratar de decir? La integridad nacional ha sido seriamente amenazada y lo dijo alegremente. Sí, yo he dicho eso, pero antes de ser candidato. O sea, antes de ser candidato tenía algo en el cerebro y después de ser candidato ya no tenía eso en el cerebro. Sus asesores le están diciendo que esa es la forma de gobernar un país, generar un escándalo para que nadie se fije lo que está pasando en el baño del Palacio de Gobierno. ¿Esa es la forma de gobernar el país? Y lo que más puede entristecernos, no a todos, a mí no, las personas por las que yo voté para el Congreso están cumpliendo con lo que me ofrecieron. Pero las que ustedes votaron para que los representen en el Congreso, ¿están cumpliendo? Por si acaso, el presidente de la República
después que le han censurado a 2 gabinetes, puede disolver al Congreso. Lo puede hacer. Es válido. Es parte de la Constitución del Perú. Pero, señor presidente, amigos peruanos, el Congreso también puede hacerlo. El Congreso puede vacar al presidente de la República cuando el presidente de la República no puede explicar de dónde salieron $20.000 de uno de sus inodoros. No puede explicar quién entra y sale a Palacio de Gobierno. No puede explicar por qué despacha en cualquier otro sitio que no sea Palacio de Gobierno. El presidente de la República no puede hacer una jarana en Palacio de Gobierno y no saber quién le facturó a quién y quién pagó la jarana. Y que él se enteró porque hubo bulla. No puede ser posible que el presidente de la República en una entrevista internacional salga a confesar que él cree que el pueblo de Bolivia, que no es su pueblo, tiene derecho a una salida al mar soberana, y que si los pueblos, porque hizo la corrección, los pueblos se lo piden, él tiene que atender a los pueblos. Esto para él no significa ni sirve para nada, porque acá en esto, que es la Constitución Política del Perú, él no puede tomar la decisión de dividir al país, no puede tomar la decisión de ceder la soberanía nacional en ninguna parte del Perú. No puede tomar ese tipo de decisión. Mi desesperación, ¿cuál es? Repito, que los representantes por los que ustedes votaron para el Congreso están cumpliendo con su parte o no. Y si este señor está amenazando la integridad y soberanía nacional, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo estoy seguro que mis representantes van a liberar a nuestro Palacio de Gobierno del sesgo y de la infamia que estamos viviendo en este momento. Los representantes por los que ustedes votaron, ¿van a hacer lo mismo? ¿O es más importante mantener el status quo para que el sueldo mensual no les falte? ¿En serio un sueldo es más importante que el país? Y todo esto nos está pasando porque precisamente en un referéndum mal convocado, aquel del sí, 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 no, decidieron que nuestros representantes no deben saber lo que hacen, deben ser nobles. Me parece bien que haya renovaciones que le permitan a la juventud entrar a la lidia política. Me parece bien. Me parece muy mal que a los que saben los hayan marginado, para que empecemos a tener un Congreso que no sabe, y que haya una persona que ni siquiera sabe leer un discurso que pueda acusar al Congreso, uno de los poderes de los 3 que tenemos en el Estado, que representa en directo a la ciudadanía. Espero, queridos amigos peruanos libres, que estemos de acuerdo. Yo soy una persona de derecha. Estoy afianzado en ideales de crecimiento, desarrollo, libertad y un Dios. Creo en valores morales. Los creo. Creo en que cada ciudadano tiene el derecho a decidir su futuro, sea como el que yo pienso o no. Pero tenemos la obligación de respetar al que fue mayoría, sin humillar al que fue minoría. La minoría también tiene que decir, pero también tiene que aprender a enfrentar que no lo supo decir y no lo supo explicar. Por eso es minoría. Y por eso será la tendencia que desaparezca. ¿Por qué creen ustedes que la izquierda no acepta que se les diga comunistas? La autoridad máxima que tenemos en Palacio de Gobierno ha rectificado a todos diciendo no soy comunista. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque las Naciones Unidas, igual como han proscrito al nazismo, han proscrito al comunismo, que tiene
11 veces más muertos en tiempos de paz que el nazismo en tiempos de guerra. Todos los líderes de ultraizquierda comunistas han matado más gente que los salvajes del nazismo. Eso ustedes tienen que saberlo. Pero si no, lo iremos comentando en todos los episodios que podamos comentar. Vivir en libertad significa que usted puede elegir dónde van a estudiar a su hijo, que usted puede elegir en qué compañía va a trabajar, que usted puede elegir qué educación le van a dar a su hijo, que el responsable de cómo crezca o no su familia es usted, que la familia es la base de la sociedad, que el éxito de tener una familia funcional es porque los padres lo hicieron bien y los hijos fueron bien criados. Estuvieron informados de lo que les pasaba. Estuvieron informados de la historia real, no de la narrativa de izquierda. Les agradezco mucho su atención, queridos amigos, y ya estaremos viéndonos nuevamente. Muchas gracias.